Mendoza nos viene a hablar del tratamiento del dolor para las personas que sufrimos de las articulaciones hay veces. Yo me voy a sacar de eso porque las palabras tienen poder, pero sí que es cierto que hay veces por exceso de ejercicio o algo empezamos a sentir dolor en las articulaciones. Doctora Juliana, con la bienvenida y el agradecimiento, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué las articulaciones son tan dolorosas? Digamos que no es que las articulaciones sean muy dolorosas, sino que el cuerpo tiene mecanismos para avisarte si algo no está funcionando bien. O sea, que somos nosotros. Es un mecanismo de supervivencia. Ajá. Hay personas, claro, hay personas que nacen con una deficiencia genética para sentir dolor y estas personas se mueren más pronto. Lo que significa que en principio el dolor siempre es una estrategia protectiva. Obviamente. No. A ver, Juliana, ¿cómo así? Eso es como lo mismo que decir que uno tiene el umbral del dolor muy alto. Son dos cosas diferentes. Ay, bueno, a ver, por favor, porque yo pues Me te asusté, digo que yo también. tuve mellizos y contracciones y nunca las sentí, o sea que ya me preocupé. No. El dolor es un sistema que tiene el sistema neurológico Sí. para avisarte que algo no está funcionando bien en tu cuerpo. Ok. Ese algo puede ser bioquímico, Sí. puede ser anatómico, puede ser inflamatorio por una lesión, puede ser incluso psicosomático, como una estrategia de decirte que lo que no está funcionando bien se representa ahí, pero es otro el origen. O sea que como diríamos, así como en las relaciones, si duele por ahí no es. Hay que tener cuidado. Si duele, siempre hay que mirar por qué está doliendo. Ajá. Y ahí está la clave. Y el dolor es una señal de interpretación del cerebro. O sea, no necesariamente quiere decir que donde me duela tengo el problema, sino que el cerebro coge toda la información, la manda como la alerta, o sea, la salida, la interpretación posterior, y el volumen dependerá de muchos factores. Miren, yo ahí, antes de que ya deje a Aleja hablar y de todo, les digo, a mí me duele la rodilla y me la he examinado 1000 veces, pero soy operada de la cadera. Entonces, la rodilla está perfecta, pero es una compensación de la Claro, cirugía Pero que ahí me va en con este tengo. caso es un dolor referido. Con la pregunta que te quería hacer y es, ¿qué es una articulación? Y yo cómo sé que me está doliendo la articulación y no el músculo o la el parte tendón. concreta pues como del cuerpo. Entonces, bueno, una articulación es lo que une dos huesos. Las articulaciones están diseñadas para que nosotros tengamos movimiento. Entonces tenemos las de las manitos, la cadera, el hombro, la columna tiene muchísimas articulaciones y su función es permitir movimiento en la mayoría de los casos. Saber si lo que me duele es la articulación o es un dolor referido o es otra cosa puede ser un poquito más complejo para un paciente, pero sí que es cierto que si a mí siempre me duele acá y me toco y me duele, pues lo más probable es que sea esta articulación, esta interfalángica la que tiene un problema. Pero tú lo mencionaste ahorita, un dolor referido muy típico, columna, cadera, pueden referir a rodilla. Otro muy típico, me duele el hombro derecho, y el hombro derecho puede ser de patología hepática o de patología cervical, ¿sí? ¿Por qué? Porque los nervios se integran Están en la columna. interconectados. Sí, claro. Todos han visto en la película el infarto que se coge el hombro izquierdo, ¿no? Sí. Las personas que salen de una laparoscopia que dicen, qué dolor en los hombros, me quedo después de la laparoscopia. Y el problema es de los hombros, no, es que quedó aire irritando el diafragma y se siente en el hombro porque comparten la misma inervación dermatomérica en la columna. Listo, entonces ya la persona, digamos que identificó que le duele la articulación o ya fue diagnosticada. ¿Cómo puede comenzar a tratar ese tipo de dolores? Vale. ¿Con ejercicio, con medicina? Pues no sé. Entonces, bueno, lo voy a conectar con tu primera pregunta. Y bueno, ¿y por qué duelen las articulaciones? Hay diferentes tipos de inicios de un dolor articular cuando hablamos de netamente un dolor articular. O sea, no es un dolor referido, no, es la articulación. Lo primero son factores biomecánicos, ¿sí? El factor biomecánico es, bueno, tuve una lesión, ¿sí? No la reestructuré bien, me quedó más corta una extremidad, compenso, una postura, un ligamento muy, digamos, Elongado, ineficaz. Sí, para mantener la estabilidad de la articulación. Esos dolores pueden ir y venir o hacerse en continuos. Bueno, o sea, un problema anatómico estructural como tal, que tiene características biomecánicas. Cada que me muevo o hago esta postura, ahí está el dolor, ¿vale? Puede haber un dolor más inflamatorio, y el dolor inflamatorio viene de dos orígenes. Algunos pacientes tienen problemas de inmunidad, es decir, sus cuerpos atacan sus articulaciones.
Estas son las enfermedades autoinmunes o inmunomediadas porque no todas son iguales. En este caso, los orígenes de esta enfermedad tienen raíces, muchas veces en el intestino, entre otras, porque realmente son muchas. Una autoinmunidad se puede activar por muchos factores. Y hay otros pacientes que sin ser autoinmunes están inflamando la articulación en consecuencia de algo metabólico. Ejemplo, la gota. Y ejemplo, eso es muy característico, diabéticos, obesos, personas que se alimentan muy mal con una dieta inflamatoria, pueden tener más dolor o progresión de una artrosis secundario a estos factores metabólicos. La inflamación al final lo que es como esa precursora de la enfermedad, lo que está de indicando es eso. Claro. Y desafortunadamente hay muchos cuerpos inflamados en este momento y por eso tantos pacientes con dolores crónicos. Sí. Por eso el manejo que usted, me imagino que es algo mucho más interdisciplinario entre atacar esa parte inflamatoria y eliminar el dolor en el paciente para su comodidad, ¿o no? Sí, teniendo como una claridad. Dependiendo del origen del dolor, va a haber unos caminos y otros. En algunos va a ser más la intervención del médico y en otros se necesita un trabajo conjunto con el paciente. Porque si yo les acabo de mencionar, hay pacientes que pueden tener un fenómeno muy metabólico y el paciente no entiende que tiene que hacer cambios nutricionales o le cuesta llevarlos a cabo. O si tienes una disbiosis, por ejemplo, algo que estamos comenzando a entender es la relación de la microbiota y nuestras articulaciones. Y hemos visto, por ejemplo, bacterias que están en la boca que pueden hacer que tu disco intervertebral se enferme más pronto y asimismo tus articulaciones. Y dependiendo del tipo de bacterias que tú tienes en la boca en tu enfermedad gingival, si tú tienes una genética de autoinmunidad, puedes activar, por ejemplo, una artritis reumatoidea. Entonces, si yo entiendo que los humanos somos mira, hay una palabra que a mí me encanta, que es un holobionte. ¿Cómo? Que es un holobionte. ¿Qué es un holobionte? Nosotros somos un ecosistema de diferentes especies viviendo en este mismo organismo. Entonces tenemos cada una de nuestras células propias, las que tienen nuestra genética, pero por cada célula propia nos acompañan 5 microorganismos que pueden ser parásitos, pero también pueden ser bacterias amigas. Y que no todas son hongos, malas, eso te iba a decir. Que nos protegen. Dependiendo, pero piensen, 1 por cada 5. Uno propio por cada 5. O sea que si fuésemos una empresa, eso significa que somos como una pequeña startup, pero trabaja con muchos aliados. Y dependiendo de la calidad de tus aliados será tu salud. O lo contrario, tus procesos bioquímicos dependen mucho de tu microbiota. Ay, no, pero esta doctora habla bueno, yo la quiero tener siempre. La palabra del día, holobiota. Ajá. Holobionte. Holobionte. Pero sí, eso somos. Y me parece divino porque es imaginar lo complejo que somos, pero también lo hermoso. Claro. Haz de cuenta que somos un universo, una galaxia que me No, y sabes que me parece muy importante eso, es que precisamente, y empezamos diciendo, hay que aceptar la diferencia, empezamos con el tema del autismo. Hay que aceptar la diferencia, pues exactamente es lo mismo, o sea, lo que le sirve a Olguita cuando tiene dolor no es lo mismo que me sirve a mí y las personas tendemos a ser muy... Es más, a uno le duele una articulación y se encuentra con una amiga y le vaya, se haga un bloqueo del dolor y ya para de contar, pero los bloqueos no son para todo el mundo, ¿no, doctora? Digamos que a todo el mundo se le pudiera ofrecer un bloqueo diagnóstico, yo digamos que no le negaría a nadie un bloqueo diagnóstico. ¿Qué es un bloqueo diagnóstico? Yo quiero confirmar si esta persona realmente el dolor viene de acá, entonces le hago un bloqueo para hacer esa confirmación y después plantear algo más. Y eso es un estilo de bloqueos. Pero una estrategia terapéutica puede requerir más que bloqueos terapéuticos en muchas ocasiones. No, doctora, ¿yo cómo la encuentro a usted? Por favor, ¿en qué Instagram? Porque la quiero ya, ¿cierto? Habla más bueno. ¿Cómo la encontramos? Mi nombre es DRA.Juliana Mendoza. DRA y viene gracias a SEAT, también centros. Sí, gracias, SEAT, doctora claro, Juliana, de con verdad. mucho gusto. Maravilloso su presencia en el programa. Le voy a preguntar un par de cositas mientras las televidentes te sirven otro cafecito, agüita, nos separamos un ratico, pero ya venimos con un tema que nos gusta a todas las mayores de 35 años, mijas, las plantas, así que ya nos vemos. O sea que usted ya... Vigilado Supersalud.